Otro de los títulos en algunos diarios hasta del ámbito nacional se hicieron eco de un artículo que escribió la diputada Giselle Mahmoud hablando de el trap y el freestyle, el grito de la juventud que la política no escucha, es el título de esta nota. Yo lo leía y me traía a la memoria también un poco nuestra juventud, aquel grito que dábamos los que ahora tenemos que entender que somos adultos con el rock nacional. Así que bueno, la llamamos a Giselle y está en línea. Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Pero bueno, muy bien. Qué buena repercusión que tuvo el artículo, ¿eh? Y está bueno porque es, como vos lo decís, ¿no? Un grito que la política tiene que escuchar, el grito que están dando los jóvenes con el trap, con el freestyle, que no a todos les gusta. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué está cantando? ¿Qué está diciendo? Bueno, está planteando lo que le pasa, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar. Vos lo dijiste recién cuando presentabas el tema y decías, hubo una generación que con el rock nacional en Argentina expresó muchas cosas, ¿no? Que sentía que vivía como generación los problemas que veían y el análisis que hacían de la realidad, en definitiva. Y hoy el trap y la música que están haciendo nuestros jóvenes es un poco lo mismo, ¿no? Claro. Aparte, Giselle, te cuento esto. Nosotros escuchábamos rock, o por ejemplo, qué sé yo, determinados grupos, como me acuerdo en su momento Hit, y nuestros padres nos decían, ¿qué estás escuchando? Apagá eso, esos tarros, esa guitarra. Y ahora es como que pasa lo mismo, ¿viste? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué es esa música? ¿Por qué dicen eso? Es como que se va repitiendo, ¿no? Se va repitiendo de generación en generación, y lo que uno quiere es ser escuchado y poder, por lo menos a través de la música, a través, como ocurre habitualmente, a través del arte, manifestar lo que está pasando. Tal cual. Son distintas expresiones que van cambiando con el tiempo, pero en definitiva el objetivo es el mismo. Son jóvenes que expresan su mirada de la sociedad y en este caso en particular juventudes que están bastante afuera de muchas cosas, ¿no? Es lo que un poco retrataba en mi nota, porque hay una actitud de protesta muchas veces en esas canciones y de crítica hacia cómo funciona el sistema, hacia cómo funciona la política, hacia cómo funciona el Estado, hacia qué inclusión o no inclusión le damos a un montón de pibes y pibas, y creo que lo interesante es prestarle atención, ¿no? Porque están diciendo algo que va más allá incluso del arte, a la manera en la que esa generación se está expresando hoy, que puede ser distinta a las anteriores, pero en definitiva el objetivo es el mismo, como vos decís. Y creo que en los últimos días, a partir de algunas declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner, empezó a estar como en los medios nacionales y en algunas discusiones y conversaciones esta discusión respecto de las juventudes y de las oportunidades o no que tienen, y la verdad que un poco lo que intentaba reflejar en esta nota que vos mencionás es la preocupación de que otra vez, acercándose los tiempos electorales, estemos hablándole a los jóvenes y estemos tratando de representarlos desde algunas expresiones políticas, en particular los dos extremos de la grieta que tenemos en Argentina, pero que después cuando pasan las elecciones se hace muy poco por ellos, ¿no? Es un poco lo que trato de retratar, porque el Consejo de Juventudes que se lanzó ahora de la mano de Santiago Cafiero no es la primera vez que se lanza. Ya existió también un lanzamiento de esas características en el gobierno de Macri, y sin embargo van pasando los gobiernos y tenemos cada vez más índices de jóvenes desempleados, desocupados, que abandonan la escuela, que viven en la pobreza, que les cuesta mucho incluirse a algunos esquemas. La pandemia ni hablar, que a eso lo profundizó totalmente. Entonces es una situación preocupante que requiere algo más que una expresión de voluntades en elecciones. Y Giselle, ¿qué se puede hacer desde acá, desde ustedes en su lugar de legisladores, desde la legislatura santafesina? Nosotros acá hemos trabajado durante muchos años, pero el año pasado con la posibilidad de aprobarla en diputados, la ley de juventudes de la provincia, una ley que busca garantizar derechos de un montón de jóvenes, que son en Santa Fe en particular aproximadamente un 20% de los padrones, para que tengamos una dimensión de qué población hablamos. Hemos tratado de trabajar esa ley que está esperando la sanción en el Senado y que le pedimos a los senadores que la voten, que consagra un montón de derechos para las juventudes y crea toda una estructura del Estado que pueda llevar adelante políticas públicas como las que Santa Fe supo tener, porque fuimos vanguardia a nivel nacional con políticas de juventudes como el Gabinete Joven, el Ingenia y un montón de otras que después empezaron a replicar otras provincias.
Por ejemplo, Tierra del Fuego, por ejemplo, Neuquén. Bueno, hay provincias que empezaron a mirar la experiencia que Santa Fe tenía en políticas para los jóvenes, porque era muy novedosa e importante, y que lamentablemente desde el recambio de gobierno no las vemos más, porque fueron desmanteladas. Entonces, estamos planteando que eso pueda volver a ser una realidad, que pueda volver a hacerlo a través de una ley que perdure en el tiempo esas estructuras y esos derechos. Y también estamos trabajando a nivel nacional, seguramente presentaremos a través de nuestro diputado nacional Enrique Esteves un proyecto también para crear áreas del Estado en específico en el gobierno nacional. Sí, uno en esta pandemia ve que más allá de los problemas que se venían arrastrando, se profundizaron, ¿no? La falta de medios tecnológicos, de conectividad para que muchos jóvenes continúen su estudio, ya sea secundario como terciarios, la falta de acompañamiento en educación, en salud también, en sus formas de prevención, de enfermedades, en asistencia, y vemos que hay algunos movimientos en algunas ciudades, aquí en Santa Fe, en Rosario, algunas localidades que tienen iniciativa, pero es algo que se necesita a lo largo de toda la provincia y también en el país, ¿no? Vemos eso, como que son acciones, programas que por suerte en algunas localidades se implementa, pero se necesita más fuerza. Sí, seguro, sobre todo porque quizás estén en uno de los peores momentos los jóvenes, ¿no? Ahora, no solo por lo que yo te mencionaba, el desempleo los afectó mucho más a los jóvenes. Sí. La pobreza, o sea, estamos hablando de un país en el que 6 de cada 10 chicos de menos de 14 no comen todos los días, viven abajo de la línea de la pobreza. Sí. Eso habla de que evidentemente hay una realidad muy angustiante para un montón de jóvenes y adolescentes que si hoy están en esa situación, imagínate qué proyecciones de vida y qué futuro puedan imaginar. Ni hablar que tenemos un 37% de brecha digital en adolescentes, tuvimos un montón de deserción escolar, tenemos un montón de casos y situaciones de abusos y vulneraciones de derechos en el entorno familiar, en los que la presencialidad de la escuela jugaba un rol fundamental para contener, para resolver, para prevenir, y que hoy eso se diluyó por la situación que vive la educación en Santa Fe y en la Argentina. Y además te sumo la problemática de algunos trastornos que tienen que ver con la salud mental, como la ansiedad, como la depresión, como la angustia, que tienen mucho que ver con el contexto de encierro y con la ruptura total de algunos vínculos que esos jóvenes sostenían, porque la pandemia generó eso para la sociedad entera, pero imagínate siendo adolescente, construyendo tu personalidad, construyendo tus vínculos y sosteniéndote por lo general en tu grupo de amigos, en los amigos de la escuela. Todo eso no lo pudieron tener y la verdad es que está generando consecuencias bastante importantes. No mirar estas cosas es básicamente dejar librada una generación entera a su suerte y sin la posibilidad de construir un futuro en Argentina. Sí, tal cual. Y a veces se le pide demasiado a los adultos, ¿no? Que también están pasando por la misma situación en sus hogares. No es tampoco fácil, por ahí decimos, sí, depende de los padres. Sí, obviamente que depende de los padres, pero también están en la misma situación muchas veces de encierro, sin posibilidad de pagar a profesionales que les den una mano con sus hijos, ese enfrentamiento que pasa, ¿no? De padres e hijos, vos los querés ayudar y a veces ellos no se dejan. Entonces ahí uno ve la necesidad de un apoyo del Estado, ¿no? De que haya realmente políticas que te den una mano, que le den una mano a los jóvenes. Porque se hace difícil, más en este contexto y con los números que vos recién nos pasabas en limpio, nos recordabas que sí, te ibas siguiendo y es así, ¿no? Lo que nos deja esta pandemia, la cantidad de jóvenes sin conectividad, que dejaron la escuela, que no comen todos los días. Se necesitan medidas y contención urgente. Sí, tal cual, y además porque obvio que siempre hay sobre los hijos una responsabilidad de los padres y las madres, pero la verdad es que de toda esta situación no son responsables los padres y las madres de cada familia. Estamos ante una pandemia, ante un virus, una situación excepcional, pero es el Estado el que también toma determinadas definiciones y medidas. Y son los afectados, en definitiva, las familias y los padres, lo hemos visto mucho con la educación, ¿no? Sí. Como las familias, en definitiva, están a merced de las decisiones que se toman desde la política y desde el Estado. Entonces, no contemplar que hay ciertas consecuencias que se están generando a partir de las decisiones que tomamos por enfrentar esta situación excepcional, implica dejar librado a su suerte a un montón de gente, ¿no? Y hay gente que a lo mejor tiene más condiciones para zafarla y otra gente que vive en realidades que no tienen la posibilidad de zafarla y de construir oportunidades
o de proyectar algunas cosas para adelante. Entonces ahí es donde tiene que estar el Estado con quienes más lo necesitan. Giselle, muchísimas gracias por hacer sonar esta campanita y hacer este llamado de atención, y ojalá que estas iniciativas, tanto presentadas en la legislatura santafesina como el proyecto para presentarla en el Congreso Nacional, avancen rápido. Así que bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por ayudarnos a difundir, y ojalá que puedan entrevistar a muchos jóvenes para que en primera persona les cuenten todas estas cosas, porque seguro hay mucho para retratar de muchos testimonios. Sí, así será. Gracias por el espacio y les mando un saludo muy grande.